Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Soy la Misuri y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la estructura del predicado. ¿Qué es el predicado? Es la parte de la oración cuyo núcleo es el verbo. Entonces, el núcleo del predicado es un verbo conjugado. ¿Qué significa ya conjugado? Tanto en tiempo, en persona y en número. El verbo no va a terminar en ar, er ni ir, ¿ya? Y su función es informar sobre lo que hace el sujeto. Para identificarlo, ¿qué tenemos que hacer para poder reconocer a este predicado? Vamos a preguntar al sujeto qué hace, qué es, qué acción realiza. Esas preguntas le vamos a hacer al sujeto y así la respuesta va a ser el predicado. Por ejemplo, en esta oración dice: los niños cantan muy alto. El sujeto en esta oración resultaría ser los niños. ¿Qué hacen los niños? Cantan muy alto. Por lo tanto, cantan muy alto viene a ser el predicado. Y el núcleo de ese predicado es el verbo que está dentro del predicado. En esta ocasión es un verbo de acción que es canta, del verbo cantar. Clases de predicado. Para hablar de predicado también vamos a hablar de qué clases de predicado existen. Existen dos clases, predicado nominal y predicado verbal. Hablamos de predicado nominal cuando el núcleo del predicado es la forma conjugada del verbo. Es la forma conjugada de los verbos ser, estar o parecer. Yo soy un artista. Ella es un artista. Él parece un artista. Es decir, cuando usemos esos verbos conjugados, ser, estar y parecer, se va a tratar de un predicado nominal. Bien, entonces el núcleo va a ser ese verbo. Va a ser un predicado verbal cuando el núcleo del predicado es un verbo de acción conjugado. Mi tío curó las heridas de muchas personas. ¿Qué hizo mi tío? Curó las heridas de muchas personas. Todo eso es mi predicado. ¿Y cuál va a ser el núcleo? Es el verbo de acción curó, que viene del verbo curar. Entonces tenemos claro que el predicado tiene clases y son dos, nominal y verbal. Nominal cuando se trata de los verbos ser, estar, parecer, y verbal cuando sea de un verbo de acción. Ahora, ¿cuáles son los complementos del predicado? Los elementos del predicado. Tenemos aquí 3. Complemento directo u objeto directo. Dependiendo del libro que ustedes consulten, lo van a encontrar de cualquiera de las dos formas. Complemento indirecto u objeto indirecto y el complemento circunstancial. Ahora vamos a ver cada uno de esos elementos, cómo los identificamos dentro del predicado. Ya sabemos identificar al núcleo del predicado, que es el verbo. Ahora vamos a ver cómo identificamos a estos otros elementos. El objeto directo es la palabra o grupo de palabras que recibe la acción del verbo. ¿Cómo identificar el objeto directo? Preguntando al verbo, ¿qué es lo que? Más el núcleo del predicado. O reemplazando el supuesto objeto directo por los pronombres lo, los, la o las. El pescador atrapó un gran pez. El sujeto es el pescador. Atrapó un gran pez es mi predicado, núcleo del predicado es el verbo atrapó, y ahora me pregunto, ¿qué es lo que atrapó el pescador? Un gran pez. Entonces, un gran pez viene a ser mi objeto directo.
O puedo reemplazar este elemento con uno de estos pronombres, lo, los, la o las, y así lo identifico como objeto directo. Si se puede reemplazar por cualquiera de estos pronombres, es un objeto directo. El pescador lo atrapó. ¿Qué cosa? Un gran pez. Entonces, ese es mi objeto directo. Aquí tenemos algunos ejemplos para practicar y así hallar el objeto directo de las oraciones, siempre haciéndonos la pregunta, ¿qué es lo que más el núcleo del predicado? La perra trajo un hueso. Mi sujeto va a ser la perra. Trajo un hueso es el predicado. Núcleo del predicado, trajo. Un hueso es el objeto directo. ¿Por qué? Si me pregunto, ¿qué es lo que trajo? Un hueso. Un hueso es la respuesta, por lo tanto ese es mi objeto directo o complemento directo. La niña compró manzanas. Sujeto, la niña. Compró manzanas, mi predicado. La acción recae en ese verbo, compró. Entonces ese es el núcleo del predicado. ¿Qué es lo que compró? Manzanas. Manzanas viene a ser mi objeto directo. Mi mamá cocinó estofado de pollo. Mi mamá es el sujeto, cocinó estofado de pollo es el predicado. Ahora, el verbo es cocinó, por lo tanto es mi núcleo del predicado y me pregunto, ¿qué es lo que cocinó? Estofado de pollo. Ese es mi objeto directo. Tenemos aquí más oraciones. El policía disparó su arma. Sujeto, el policía. Disparó su arma viene a ser el predicado. Disparó, que es el verbo de acción, es el núcleo del predicado. ¿Qué es lo que disparó? Su arma, objeto directo. Tú recitaste un lindo poema en el aniversario. Tú es mi sujeto. Recitaste un lindo poema en el aniversario es el predicado. El verbo de acción es recitaste, por lo tanto es mi núcleo del predicado. ¿Qué es lo que recitaste? Un lindo poema. Ese es mi objeto directo. En el aniversario ya viene a ser otro elemento que vamos a estudiar más adelante. Los niños del quinto grado prepararon un pastel. ¿Quiénes prepararon un pastel? Los niños del quinto grado. Entonces los niños del quinto grado viene a ser mi sujeto. ¿Qué es lo que hicieron los niños del quinto grado? Prepararon un pastel. Ese es mi predicado. Prepararon viene a ser el verbo, por lo tanto es el núcleo del predicado. ¿Qué es lo que prepararon? Un pastel. Ese es el objeto directo. Finalmente tenemos la oración. Marco comió una manzana. ¿Quién comió una manzana? Marco. Ese es mi sujeto. ¿Qué es lo que hizo Marco? Comió una manzana. Predicado. Núcleo de predicado, comió, que es el verbo de comer. ¿Qué es lo que comió? Una manzana. Objeto directo. Así es como hallamos el objeto directo dentro del predicado. Como vemos, hay predicados que solamente pueden tener el núcleo del predicado o núcleo del predicado más un objeto directo o más otro elemento que vamos a estudiar más adelante. Lo que nunca debe faltar es el núcleo del predicado. Ahora sí, vamos a hablar acerca del objeto indirecto. ¿Qué es el objeto indirecto? Es la palabra o grupo de palabras que señala hacia quién está dirigida la acción. ¿Ya? Esa acción que nos dice el verbo para quién está dirigida, a quién está dirigida. ¿Cómo se puede identificar el objeto indirecto? Preguntando al verbo. ¿A quién lee o para quién? O reemplazando el supuesto objeto indirecto por los pronombres le o les. Es indirecto, acá hubo un pequeño error. ¿Ya? Dice, mi hermano compró flores para mi mamá. Sujeto, mi hermano. Predicado, compró flores para mi mamá. Núcleo del predicado, compró. ¿Ok?
¿Qué es lo que compró? Flores. Ese es mi objeto directo. ¿A quién le compró? No cuadra, ¿no? Entonces, ¿para quién compró? Para mi mamá. Este viene a ser mi objeto indirecto. Para que lo identifiquen un poquito mejor, casi siempre el objeto indirecto va con las palabras a y para. A ver, vamos a continuar con ejemplos. Aquí tenemos ya hallados nuestros objetos directos que ya hemos estado practicando. Por ejemplo, la perra trajo un hueso para sus crías. El sujeto es la perra, trajo un hueso para sus crías es el predicado, núcleo del predicado trajo, un hueso, objeto directo. Ahora, ¿para quién le trajo un hueso? Para sus crías. Ese viene a ser mi objeto indirecto. La niña compró manzanas a la anciana. ¿A quién compró manzanas? A la anciana. Objeto indirecto. Mi mamá cocinó estofado de pollo para la familia. ¿Para quién cocinó estofado de pollo? Para la familia. Ese es mi objeto indirecto. Como vemos, casi siempre el objeto indirecto lo identificamos porque va antecedido por la palabra para, a y para. Pero es todo esto el objeto indirecto. A veces solamente me señalan familia. No, es todo eso. Para la familia, a la anciana, para sus crías. Ahora vamos a hablar de los complementos, del complemento circunstancial. ¿Qué es el complemento circunstancial? Expresan las diferentes circunstancias, los diferentes momentos o algo adicional en que se realiza la acción del verbo. El complemento circunstancial puede aparecer tanto en el predicado verbal como en el predicado nominal. Recordemos cuál es la diferencia: predicado verbal cuando el núcleo del predicado es un verbo de acción y predicado nominal cuando es un verbo conjugado que provenga de los verbos ser, estar y parecer. Entre los más habituales están los siguientes: complemento circunstancial de lugar, me va a decir en qué lugar ocurre la acción. Complemento circunstancial de tiempo, en qué momento ocurre la acción. Complemento circunstancial de compañía, con quién ocurre la acción. Complemento circunstancial de modo, cómo ocurre la acción. Complemento circunstancial de cantidad, cuántos. Complemento circunstancial de finalidad, con qué objetivo. Complemento circunstancial de instrumento, con qué elemento ocurre lo que está señalándose en el predicado. Entonces, si tenemos la respuesta a esas preguntas, esas se tratarían de complementos circunstanciales. Es decir, a estas preguntas. Para complemento circunstancial de modo, ¿cómo? Para el complemento circunstancial de tiempo, ¿cuándo? Para complemento circunstancial de lugar, ¿dónde? Complemento circunstancial de cantidad, ¿cuánto? Complemento circunstancial de compañía, ¿con quién? Complemento circunstancial de instrumento, ¿con qué? ¿Y con qué finalidad? ¿Para qué? ¿Qué preguntas debo hacerme para averiguar los complementos circunstanciales entonces? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Para qué? Ahora aquí tenemos más ejemplos. Ayer la perra trajo un hueso para sus crías. ¿Quién trajo un hueso para sus crías? La perra. Trajo un hueso para sus crías viene a ser mi predicado, al igual que ayer. Recordemos que lo que no sea sujeto siempre es predicado. Y también tenemos que recordar que el sujeto puede ir al principio, en medio o al final de la oración. En esta oportunidad el sujeto está yendo en medio porque la palabra ayer está antes y ayer pertenece al predicado. Bueno, en el predicado ya hemos hallado en esta oportunidad
tanto el núcleo del predicado trajo. ¿Qué es lo que trajo? Un hueso, ese es el objeto directo. ¿Para quién trajo un hueso? Para sus crías, ese es el objeto indirecto. Objeto indirecto. A ver, acá ha habido un pequeño problema, debería decir o, i, no i, de. ¿Ok? O, i. Igual acá. Objeto indirecto. Bueno, ahora sí, continuamos. Entonces, ¿cómo es que voy a hallar un circunstancial? ¿Cuándo la perra trajo un hueso para sus crías? Ayer. Ayer viene a ser mi circunstancial de tiempo. Circunstancial de tiempo, porque me está diciendo cuándo ocurrieron los hechos en mi oración. Ahora, la niña compró manzanas a la anciana en el parque. ¿Dónde compró manzanas la anciana? En el parque. Estoy respondiendo al dónde, entonces ese es un circunstancial de lugar. Mi mamá cocinó estofado de pollo para la familia con su cuchara de palo. ¿Con qué cocinó? Con su cuchara de palo. Entonces, si me está diciendo con qué, está hablando de un instrumento. Por lo tanto, es circunstancial de instrumento. Bueno, de esa manera es como se hallan los circunstanciales respondiendo a las preguntas que se les señaló anteriormente. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Y para qué? Espero que les haya sido muy útil este video y les sirva para poder realizar con normalidad sus actividades. Gracias por su atención.